Estadística con Excel. La inferencia estadística comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades de una población a partir de una pequeña parte de la misma, la muestra representativa, con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. Las inferencias pueden ser respuestas a preguntas sí, no, prueba de hipótesis, estimaciones de características numéricas, pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación, correlación, modelamiento de relaciones entre variables, análisis de regresión. Por ejemplo, los catadores de vino toman unas copas de vino como muestra para tomar una decisión con respecto a todo el vino almacenado para su venta. Consiste en métodos paramétricos, los cuales se dividen en métodos de estimación de parámetros, que asignan un valor concreto al parámetro que caracteriza la distribución de probabilidad de la población. Cuando se estima, se comete un error desconocido, que es la diferencia entre la estimación y el verdadero valor del parámetro. Para valorar el grado de precisión, se construye un intervalo de confianza, en el que a la probabilidad de que en él se contenga el verdadero valor del parámetro se le denomina grado de confianza del intervalo. También existen los métodos de contraste de hipótesis. En ellos se comprueban si determinado supuesto referido a un parámetro poblacional es compatible con la evidencia empírica contenida en la muestra. Para cualquier hipótesis paramétrica o supuestos, se debe establecer un criterio de decisión que depende de la naturaleza de la población, distribución de probabilidad del estimador de dicho parámetro y del control que se desea fijar a priori sobre la probabilidad de rechazar la hipótesis contrastada en el caso de ser esta cierta. El objetivo de la estadística es establecer inferencia acerca de una población, entendiendo a la población como un conjunto de individuos, organismos o entes inanimados, de los cuales queremos conocer alguna o algunas características para que nos ayuden a tomar una decisión u obtener alguna conclusión de suma importancia. Y nada sabemos sobre la distribución, existencia, ubicación, valor de esta o estas características que nos interesa saber. Por ejemplo, el número de estrellas de los hoteles de una ciudad vienen dado por la siguiente serie: 3, 3, 4, 3, 3, 4, etc. Su expresión en gráficos quedaría de la siguiente manera. El objetivo de la estadística descriptiva es construir modelos matemáticos que expresen relaciones entre conjuntos de variables y estructurar los datos de modo que la inferencia se realice de forma óptima dentro de las restricciones existentes o de capacidad de experimentación u observación, de tiempo, económicas, etc. Registra los datos en tablas y los representa en gráficos. Utiliza términos como la absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. La suma de todas ellas es igual al número total de datos, que se representa por n. La relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tantos por ciento. La acumulada, suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Y la relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tantos por ciento. Por otro lado, el objetivo de la inferencia estadística es medir y modelar la variabilidad del proceso mediante un modelo probabilístico. Se dividen en paramétrica y no paramétrica. Para resolverlos se usan los métodos estimación puntual, por intervalos y test de hipótesis. Por ejemplo, sea la población de elementos 22, 24, 26, escriba todas las muestras posibles de tamaño 2 escogidas mediante muestreo aleatorio simple. 22 y 24, 22 y 26, 24 y 26. La población y censo es el recuento de individuos que conforman una población estadística definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones.
Por ejemplo, se busca calcular las edades de los habitantes de un país de territorio delimitado, correspondiente a un momento o periodo dado, pero se aprovecha igualmente para obtener una serie de datos demográficos, económicos y sociales relativos a esos habitantes, consideradas desde un punto de vista cuantitativo. Existen distintos tipos de población que pueden dividirse en población finita, que es cuando el número de elementos que la forman es finito, por ejemplo, el número de alumnos en una clase, y la población infinita, en la cual el número de elementos que la forman es finito o tan grande que pudiese considerarse infinitos. Por ejemplo, si se realizase un estudio sobre los productos que hay en el mercado, hay tantos y de tantas calidades que esta población podría considerarse infinita. La muestra hace referencia a un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. Se obtiene con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, por lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta característica, la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. Por ejemplo, en un país se va a votar por la presidencia de la República. Los habitantes son 6 millones. ¿Cómo tener una idea de los próximos resultados? Tomando una muestra, no podemos preguntar a todos los votantes, pero sí a un subconjunto que debe ser elegido al azar y que debe tener un tamaño que permita hacer una afirmación confiable. Se debe especificar el margen de error y el nivel de confianza para calcularlo. Una muestra estadística es representativa de la población si cada uno de los elementos de la población tuvo igual oportunidad de estar en la muestra, es decir, la elección de cada elemento muestral fue completamente aleatoria.